Yo estoy en representación del SUSANCO como director y también en representación del SANCO por la doctora Barone, que está con un problemita de salud que no tiene que ver con el COVID. Aclaro esto porque mucha gente se preocupó por esa situación y agradecemos esa preocupación. Salimos a decirle, junto con el comité, que la situación del SANCO está controlada porque estamos pudiendo responder a la demanda que estamos teniendo, pero estamos llegando a los límites de la saturación de camas. Hoy particularmente de 6 habitaciones que tenemos para pacientes COVID en la sala general, entiéndase lo que no es terapia, de 6 habitaciones tenemos 5 ocupadas, a grandes rasgos creo que es un 80%. De terapia tenemos de 8 camas, 5 ocupadas, 4 con respirador. Ello está hablando de un 50% de la capacidad para respiradores y más de un 50% para camas en terapia de pacientes que realmente están mal, por decirlo vulgarmente, están con necesidad de un cuidado más intensivo. Tenemos a personal de salud aislados en sus localidades, como decía Carlos en Rosario y acá en Atron también, choferes de ambulancia, que hasta el momento lo hemos podido reponer gracias al reemplazo que hemos contratado y gracias al esfuerzo que están haciendo los choferes, las enfermeras, el personal de mucamas, el personal de limpieza, todo el hospital para poder cubrir esa demanda. El tema es que este pico que veníamos hablando en marzo y que se nos anunciaba que iba a aparecer por la experiencia de países europeos, es el momento en que estamos llegando, creo, al pico. Estamos recibiendo gente de otras localidades, lo hacemos con gusto, lo hacemos con placer, porque para eso estamos preparados, pero sí también es cierto que en medicina, una parte muy importante de la medicina que realmente en la práctica diaria no nos dedicamos mucho a hacer es la prevención. En medicina en primer año se nos enseñó que nosotros tenemos que hacer promoción de la salud, que es todo lo que sea propaganda, prevención, tratamiento, recuperación y rehabilitación para volver a esa persona al medio en que tiene que volver, que muchas veces vuelve de una manera diferente. En la práctica, como todos ustedes saben, no sé si es por hábitos o costumbres, pero nos ocupamos de la curación. Cuando nosotros atendemos a un paciente con un infarto, lo atendemos en el infarto y pocas veces nos ocupamos de cómo va a volver al medio. Y cuando vuelve al medio no es la misma persona después de haber hecho un infarto. Y en la práctica de atención primaria nos ocupamos poco de hablarle realmente a la persona y concientizarlo de que fumar, tener sobrepeso, no hacer ejercicio, comer con sal, son cosas que lo van a llevar al infarto. Eso creo que lo asumo como responsabilidad, es de la cotidianidad y creo que hablo por todos. Cuando tenemos un cáncer de mama en una mujer o un cáncer de próstata en un hombre que lo tenemos, nos tenemos que preguntar por qué a esa enfermedad poco tratable que lo va a conducir a la muerte, si lo tuvimos muchas veces enfrente y no le sugerimos o no le obligamos que se haga un examen de próstata en el varón a partir de los 45 años o un examen de mama a la mujer. Más de ustedes mujeres han ido al cardiólogo y no le dijo que se hagan una sonografía. Han ido al pediatra y no le dijo que se hagan una sonografía. Han ido al ginecólogo y quizás no le insistió o no les insistió de manera obligada que se haga una sonografía. Y con el tiempo fueron con un nódulo y tenían un cáncer de mama. Esas son fallas que tenemos en el sistema de salud. Hoy tenemos esta posibilidad de hacer prevención. No existe la vacuna para el coronavirus, no va a existir antes que nosotros nos asturemos. Entonces la idea es que hagamos prevención. Nosotros tenemos a nuestro alcance la manera de no contagiarnos y es evitando el contacto estrecho.
Nosotros tenemos al alcance la manera en el tiempo de evitar un infarto. Claro, si yo a los 20 años hago deporte, si mi mamá me cuidó y no me hizo un niño obeso, si yo me cuidé, seguramente a los 45 a los 60 no voy a hacer un infarto. Van a tener que pasar muchos años para que yo prevenga un infarto. Acá no estamos hablando de muchos años, acá estamos hablando quizá de unos meses o de un año o dos para que tengamos una vacuna. Y la única manera de que no se enfermen y de que no se mueran es evitando el contacto estrecho. Nosotros más no podemos hacer. Es la única manera que sé decírselo. Cuídense, cuiden a los mayores. Tengo hijos, por supuesto, que quieren ver a los abuelos. Yo también, y lo tengo que evitar. Les pido a ustedes que lo eviten, que lo están cuidando, porque si no lo cuidan y no lo ven ahora, no lo van a poder ver en la sala de terapia, ni tampoco en el velatorio. Perdónenme por la emoción, pero es lo que se está viendo. Tengo hijos, tengo padres, no tengo ya abuelos, pero depende de nosotros, como personas, no depende de mí, no depende de la doctora Barone, no depende del intendente, no depende del comisario, depende de nosotros, pura y exclusivamente. Entonces, este es el mensaje que hoy le queremos dejar. Por otra parte, lo quería hacer al principio, pero me surgió este mensaje espontáneamente. Quiero agradecer a toda la comunidad de Armstrong, porque con el tiempo Armstrong, ustedes saben que yo no vivo en Armstrong, pero ha logrado tener un hospital ejemplar, un sistema de salud ejemplar, que no se puede replicar casi en ningún lado. Obviamente otras localidades están usando este servicio y lo hacemos con gusto, y creo que ustedes también, como dueños del SANCO, del SUSANCO, del sistema de la cooperativa, digo creo porque algunos criticaron que nosotros asistamos a otras localidades. Es nuestro deber, es nuestra obligación y estamos preparados para eso. Perdón, no sé quién me puede alcanzar un vasito con agua, porque no voy a poder seguir hablando. Las ocupaciones de las camas son con gente de Armstrong y son con gente de afuera. No es privado, es público y lo hacemos con orgullo y con placer. Y cada uno de ustedes son parte de este SANCO que formaron. Los recursos del SANCO, en la gran mayoría, fueron gestados y son gestados por Armstrong. Ustedes escuchan que en muchos lugares no hay elementos de protección personal. En Armstrong no faltaron nunca. En Armstrong hoy estamos reutilizando, estamos lavando, estamos comprando, se está haciendo un esfuerzo. La gente sigue donando el recurso económico y se sigue comprando, y eso realmente nos tiene que dar orgullo como comunidad. Nos tiene que dar orgullo que tengamos un SUSANCO que va a tu casa. En Cañada de Gómez te dicen que te quedes y nadie te va a ver, porque no alcanza y porque no hay sistema que vaya. Tenemos un sistema de ambulancia que no faltó ni va a faltar, pero como dije hace unos días, tenemos que cuidarlo porque ahora hay mayor demanda. Entonces, tenemos que ser agradecidos de todo eso. Yo me enorgullezco de ser parte de este sistema de salud, pero no va a alcanzar si no nos cuidamos. Entonces no va a depender ya de las camas que tengamos, no va a depender de los respiradores, va a depender de que ustedes se cuiden y cuiden a las personas mayores, porque los internados en su mayoría son mayores. Creo que está más que dicho, y si quieren hacerme alguna pregunta, si no le voy a pasar a Adrián, que también va a dar algunos conceptos técnicos y su propia experiencia. Pero creo que mi mensaje como médico, como parte del SANCO, desde
desde el corazón se lo digo, que se cuiden. Está en sus manos, no en nosotros. Cuando nosotros atendemos un cáncer de mama, cuando atendemos un infarto, cuando atendemos un ACV, cuando atendamos un paciente con COVID, es porque llegamos tarde. Estamos llegando tarde. Y la prevención depende de nosotros de esto, de poder explicar cómo se previene. Y depende de ustedes cómo lo previenen. ¿Sí? Yo, cuando le digo a un paciente que no fume, sale de ahí y hace su vida personal. De esta manera les replico, cuídense, porque depende de ustedes, no de nosotros. En terapia intensiva tenemos 5 camas de 8, 4 respiradores. 4, en respirador. A grandes rasgos tenemos un 80% de la ocupación. Si tenemos un 80% de la ocupación en un pico que apareció en 2 semanas, nos podemos imaginar que si nosotros no nos cuidamos, no vamos a dar abasto. Por eso digo que de que esas camas se llenen o no dependen de la gente, no de nosotros. De nosotros depende que hagamos esta nota, que hagamos el spot, que pongamos restricciones, pero depende de ustedes. No va a haber un policía en cada puerta de ustedes para saber si se juntaron. No va a haber un policía en cada espacio público de Armstrong. Y me parece ridículo que esperemos que un policía nos diga que no tenemos que ir a la plaza con nuestros hijos. Me parece ridículo que un policía me diga que yo no tengo que ir de mis padres. Una frase que dice, la verdad es, o la realidad es lo que ocurre ahora. Si yo tendría una estimación de los casos de la duplicación, podríamos hablar del famoso pico. Y no podemos hablar del pico. Y las estadísticas dejan de ser estadísticas cuando te toca a vos, cuando me toca a mí. O sea, si yo te diría que en 15 días nos vamos a quedar sin cama, no te habilito a que hoy a la tarde festeje el cumpleaños de tu hijo. No te habilito a que hoy entres a un negocio si hay más de 3, 4 personas. No te habilito, no. O sea que hoy no tenemos que mirar la estadística. No tenemos que esperar y pensar que el pico va a llegar en 15 días. Ayer dimos 3 altas, que hoy se ocuparon. Si miro esa estadística de hoy, es terrible. Hoy se ocuparon 3 camas, me queda una. ¿Se va a ocupar hoy? No lo sé. Lo que sí sé es que depende de cada uno de nosotros que no se ocupe esa cama. Pero lamentablemente cuando mi familiar está en esa cama es cuando me preocupo. Y llegamos tarde. Estamos llegando tarde. Por algo que es muy fácil de prevenir. Te diría que dejar de fumar es difícil, pero no encontrarse con alguien no es tan difícil. Entonces, le pido conciencia de eso. El resto es anecdótico, la cantidad de camas, la cantidad de infectados o lo que pueda pasar. Lo que nosotros tenemos que saber es que no nos tenemos que infectar. Y tenemos que limitar estos globos, estas cápsulas que dicen la tenemos que hacer en nuestra familia. Si yo voy a trabajar exclusivamente y en mi trabajo está el protocolo que se escribieron y que en la mayoría de lugares se respetan, no me voy a contagiar. Y si yo me contagio y mi familia es contacto estrecho, quedó ahí. Pero si mi familia, si mi hijo fue a jugar con el hijo del vecino, si mi hijo se cruzó, fue al frente, si mi hijo ya no es una familia, ya son 4 o 5 familias. Y en el fin de semana fue el viernes con un grupo, el sábado con otro grupo y el domingo con otro grupo. Cuando miro 48 horas para atrás, en vez de tener 5 contactos estrechos, tengo 40 o 50. Y de esos 40 o 50 vamos a tener infectados. Y vamos a tener muertos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar.